Entonces, en primer lugar, me gustaría presentarme. Y llamo Thanh y mi nombre completo es Đỗ Huyền Thanh y soy vietnamita y actualmente soy profesora titular de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de la Ciudad de Hồ Chí Minh y Vietnam. ¿Eh? Y muchas gracias por brindarme esta oportunidad a participar en este seminario de hispanismo internacional y que también estoy muy agradecida por esta oportunidad presentar un trabajo. Esa es una investigación, acción que yo he llevado a cabo durante este semestre, porque este semestre yo tengo una asignatura que es la expresión e interacción escrita para los del segundo año, que corresponde a nivel B1 el marco de referencia europeo. Así que a lo largo de mi clase y con la era de hoy, la era de la inteligencia artificial, entonces se me ha ocurrido una pregunta, o sea, una ocupación de cómo yo puedo mejorar y ayudar a mis estudiantes en la era de la inteligencia artificial con la destreza escrita. Así que hoy voy a presentar una parte de mi trabajo, que es el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita de nivel B1 mediante el ciclo reflexivo de GIF y el andamiaje de la IA. Entonces, el contenido de mi ponencia hoy, yo voy a hablar de la introducción, yo voy a revisar el marco teórico de este trabajo, también la metodología y los resultados de, de la investigación y luego una breve conclusión de mi trabajo. Entonces, um, para empezar, yo voy a hablar de la irrupción de la IA generativa en la educación de hoy en día. Como sabes que hoy en día hay una gran masiva de la irrupción uh, de la inteligencia artificial generativa en la educación, es que esta masiva ha generado un debate polarizado en el ámbito académico, dividido entre la prohibición por el temor del plagio y la integración como una necesidad evolutiva. Y luego, ¿ven? Yo voy a hablar de la tradición de la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de la expresión interacción escrita en mi universidad y por qué con la era de hoy, la era de la IA de hoy, porque hay la crisis en la enseñanza. Y luego yo voy a hablar un poquito del ciclo de Smith y de la hipótesis del filtro afectivo de clase. Pues entonces, la irrupción de la IA generativa en la educación, o como he explicado, se ha generado como la idea de UNESCO en un artículo publicado en 2023 sobre la prohibición por el anclaje o la integración como una necesidad evolutiva, que siempre es un debate, que se sugiere un debate entre dos ideas. Tenemos que prohibir la IA en la clase o deberíamos integrar la IA en nuestra enseñanza como una necesidad evolutiva. Así que de allí, en la enseñanza de las lenguas extranjeras, la controversia no radica en la existencia de la herramienta, sino en su impacto sobre la autonomía del docente. Así que sugiere la idea de Goodwin Jones en 2022, que sugiere una cuestión, ¿es ético delegar la producción de textos a un algoritmo? Y de este trabajo en autosugiere un cambio hacia la colaboración máquina-humana.
Es decir, que este estudio se posiciona a favor de un uso transparente y estratégico donde la IA no sustituye el pensamiento del alumno, sino que le sirve como de andamiaje. Es una idea que yo estoy muy de acuerdo, porque de esa idea viene una solución para la crisis en la enseñanza y en el aprendizaje de la expresión e interacción escrita en mi clase, porque de 2022 también sugiere una idea de Smith en González Llores en 2021 que se habla de test de de test-based computer mediation communication, es decir, que es un uso transparente y estratégico donde la IA no sustituye el pensamiento del alumno, sino que les sirve de andamiaje. Es decir, que en la clase de hoy no podemos quitar o negar o rechazar el uso de la IA, sino usamos la IA como un andamiaje, que usamos la IA como un uso transparente y estratégico para que les ayude a los estudiantes a desarrollar su autonomía y también su pensamiento crítico. Es decir, que de esa idea yo voy a hablar de la tradición a la crisis en la enseñanza y en el aprendizaje en la asignatura de mi clase. Es de, como he explicado, que en este semestre, que cada año, en el segundo semestre, yo tengo una clase para los de segundo año, la, el análisis y la producción de los textos escritos de nivel B1. Pues entonces, tradicionalmente, he aplicado y también aplicar la técnica de PPP, la técnica de PPP en la enseñanza de inglés, es decir, que en la clase tradicional, en esta asignatura tradicional, yo voy a usar la metodología de presentación de, de presentación, producción de los textos. Es decir, que la enseñanza tradicional era una línea que empezamos con la presentación del vocabulario, la presentación del tema, y luego vamos a practicar, analizar los textos, analizar el vocabulario, analizar la gramática, analizar como la manera de escribir basando en los textos de modelo. Y desde la práctica vamos a producir la revisión de la producción de los textos en clase y luego después de la revisión vamos a hacer la corrección, es decir, la enseñanza de la expresión e interacción escrita es como una línea, o sea, como un camino lineal que empezamos redacción y luego tenemos la práctica y luego la producción de los trabajos. Pero en la era de hoy, en la era de la inteligencia artificial, pues entonces podemos desde el vocabulario a la corrección o podemos desde el primer paso al último paso en solo un clic. Es decir, que no tenemos que practicar, no tenemos que analizar más el vocabulario, no tenemos que analizar el modelo, tampoco tenemos que hacer la revisión, porque desde el vocabulario o desde el tema, con un clic mediante los modelos de ChatGPT o de Gemini, podemos producir un texto perfecto. Así que viene la crisis. Es decir, que yo llamo la crisis del clic en la escritura lineal. Desde este paso a este paso, solo en 1, 2, 3, 5 segundos, un clic. Pues entonces, el reto pedagógico actual en mi clase no es la restricción tecnológica,
sino en desarrollo del pensamiento crítico digital. Así que se me ha sugerido una pregunta: ¿cómo se puede o cómo yo puedo ayudar al alumno a mejorar su competencia escrita cuando la máquina escribir hoy? Entonces, sí, tradicionalmente habíamos pasado tres o cuatro pasos muy estrictos para llegar al final, para llegar a la producción de un texto. Entonces, ahora con la ayuda de ChatGPT, de Gemini o otros modelos, pues, entonces la competencia de escritura ahora ya, ¿cómo será? Así que yo estoy pensando en el ciclo de Smith. Bueno, entonces, en ciclo de Smith aquí es como mi metodología o mi filosofía de la enseñanza, que siempre yo tengo que ver, yo tengo que describir cómo es el problema en mi clase y yo voy a explicar, analizar este problema y voy a buscar la solución. Después de encontrar la solución, yo voy a hacer la reconstrucción, es decir, que este trabajo, ese estudio está en el cuarto paso de este ciclo, que está en el paso de reconstrucción, porque como he explicado, cada año en el segundo semestre yo tengo esta asignatura. Pues, entonces, los resultados que yo tengo, las experiencias que he experimentado en este semestre, está en el paso de reconstrucción y será de inicio para el nuevo ciclo, para el nuevo semestre del año que viene. Y luego yo voy a hablar de la hipótesis del filtro afectivo de en 1981 en su libro de Learning by Doing. Pues entonces, ¿por qué hablo del filtro afectivo aquí? Según su teoría, su hipótesis, el filtro afectivo aquí se aumenta o se baja, depende de la ansiedad de los estudiantes. Pues entonces, si el filtro afectivo aumenta, es decir, que se aumenta la ansiedad de los estudiantes, pues entonces lo que impide el aprendizaje de lengua. Pues entonces, estoy pensando en cómo yo puedo ayudar a los estudiantes a disminuir, a disminuir filtro afectivo. Así que ellos van a estar más motivadas, van a estar más, su filtro afectivo se disminuye, que le ayuda a aprender mejor en la asignatura, porque siempre mi estudiante tiene como miedo de dejar una hoja blanca. Pues entonces ahora el problema es que si ellos tienen miedo de dejar una hoja blanca y ahora con la ayuda de la IA, pues entonces ellos dependerán mucho de la IA. Se puede disminuir su filtro afectivo, pero también se puede aumentar su dependencia en la tecnología y no desarrollar su pensamiento crítico ni la autonomía. Pues entonces, la solución para mi clase es yo estoy pensando en andamiaje algorítmico, que este andamiaje algorítmico genera un entorno libre de juicio donde el error deja de ser una penalización y se convierte en una oportunidad de diálogo interactivo. Es decir, que yo no voy a prohibir el uso de la IA en mi clase, pero con el fin de bajar el filtro afectivo de los estudiantes. Yo voy a ayudarles a usar
la IA como un andamiaje digital donde todos los errores que ellos pueden cometer a la hora de escribir se convertirán en una oportunidad de dialogar con la IA. O estos errores dejan de ser una penalización, sino ellos tienen la libertad de dialogar, usar el ChatGPT o en Gemini para dialogar, para encontrar la solución para su trabajo. Es decir, que con el marco teórico aquí, yo voy a hablar de tres puntos. Primero, es el ciclo reflexivo de GIF y luego las teorías de la IA aplicada en la adquisición de segundas lenguas y luego el marco común europeo de referencias en plan curricular del Instituto Cervantes y luego el DLB1. Pues entonces, este es el ciclo reflexivo de GIF. Este ciclo que como ustedes pueden ver aquí, hay un ciclo que empieza con la descripción de qué ha pasado, los sentimientos, la evaluación, el análisis, la conclusión y el plan de acción. Y de este ciclo, basando en este ciclo reflexivo de GIF, yo he creado el diálogo diario de aprendizaje para mis estudiantes. Ese es un ejemplo de un diario de aprendizaje que mis estudiantes van a hacer cada semana de su curso, que cuenta con 9 semanas, pues 2 semanas, cada semana ellos tienen que hacer un diario de aprendizaje. Este diario de aprendizaje se crea basado en el ciclo de GIF, que primero la descripción se reflexiona en un borrador inicial en la clase. Es decir, en la clase, después de presentar el tema y el vocabulario, los estudiantes tienen que escribir un borrador en la clase sin la ayuda de las máquinas, sin ninguna ayuda. Y luego, después de hacer el borrador inicial en la clase, ellos van a hacer los comentarios críticos, o es decir, van a hacer una revisión por pares en la clase, que cada estudiante recibe el trabajo de su compañero y ellos tienen que hacer una revisión por par. Y después de estos dos pasos en la clase, en la casa, los estudiantes utilizarán los comentarios de los estudiantes para interactuar y en la clase. Es decir, ellos tienen que hacer un resumen de los comentarios, de los errores que ellos han cometido en la clase en su borrado inicial y luego ellos van a interactuar, dialogar con la IA en la clase para solucionar los problemas. Y luego, ¿vale? Después de interactuar con la IA, ellos tienen que hacer un resumen de las sugerencias de la IA. Entonces, los comentarios, las sugerencias, las respuestas de la IA. Y después de recibir después de interactuar con la IA, ellos tienen que refinar o ellos tienen que mejorar su texto en borrador y en una versión final. Y luego, después de finalizar la versión, tienen que hacer una autoevaluación de acuerdo con los criterios de ley aquí. Y por último, ¿vale? El último paso del diario de aprendizaje aquí es, ellos tienen que hacer una reflexión sobre el progreso, una reflexión desde el primer paso que ha aprendido después del borrador inicial de hacer la revisión por pares, después de interactuar IA, pues entonces lo que ellos han aprendido después de estos pasos. Ese es el diario de aprendizaje. Y esta reflexión se
se servirá como ayuda para su siguiente clase, para su siguiente tema de la lectura y de la escritura. Y luego va en la teoría de la IA aplicada en la adquisición de las segundas lenguas. Aquí yo voy basando en la idea en paradigma de la IA como el sociocognitivo de Salomón y de y bien la figura de los tutor y tú en 1980 y en andamiaje digital adaptativo y feedback correctivo inteligente. Es decir, que para mí, desde mi punto de vista, la guía en mi clase debería ser como un tutor digital, donde quien puede ayudar a mis estudiantes a cualquier hora que ellos necesitan. Porque en la clase yo puedo ayudar directamente a mis estudiantes en la clase y después de la clase a veces mediante el correo, pero no puede ser como 20 horas, 24 horas por 24 horas. Pero ahora con la ayuda de la IA, que los estudiantes pueden interactuar, dialogar con estos modelos de ChatGPT a cualquier hora que necesite que puede servir como su ayuda 24 horas por 24 horas. Entonces, en otro marco teórico que yo basando es el marco común europeo de referencias en plan curricular. ¿Por qué? Porque el marco común europeo de referencias y el plan curricular del Instituto Cervantes aquí sirven como pilares fundamentales para el diseño del programa y del currículo académico en mi departamento, que cada asignatura que estamos dando en nuestro departamento se basa en desarrollo nivel desde aún hasta en segundo y también los temas que enseñamos en la clase, en las asignaturas de las de la lengua o de la interacción comunicativa o de la expresión escrita se basa también en la descripción del plan curricular del Instituto Cervantes. Y esta asignatura en análisis que yo tengo en esta semestre es en análisis y la producción de escritos basa en prueba de expresión e interacción escrita de DLB1. ¿Y por qué DL? Porque DL es como, en DL usamos como en meta estratégica para los resultados de aprendizaje en CIOs de nuestras asignaturas. Y también en DL cuenta con los cuatro criterios de la coherencia, la corrección en alcance, que se basa que en, en esos cuatro criterios voy a desarrollar los criterios para que mis estudiantes puedan interactuar con la IA. Entonces, la metodología que yo tengo en este trabajo es que la población somos muy pequeños en mi departamento y con los estudiantes yo tengo en este semestre, en esta asignatura es de solo 55 estudiantes del segundo año y dividido en dos grupos de control. Y el objetivo de esta asignatura, también como en el objetivo de uh, estudio es alcanzar los resultados de aprendizaje CIOs basados en los descriptores analíticos de DB1. ¿Vale? La duración es 9 semanas de intervención continua e iterativa. Y los instrumentos que yo tengo en este estudio es que son los 9 diarios de aprendizaje y también 3 encuestas longitudinales basadas en el modelo de TAM de David en 1989. Entonces, la fundamentación teórica de diseño de los instrumentos aquí, primero yo baso en el ciclo reflexivo de Git y luego yo baso en el modelo de aceptación tecnológica
y también la teoría de la autoeficacia de Bandura en 1999 y también la inteligencia artificial como entrenado cognitivo de Colin son en 1989. Entonces, aquí es el modelo de aceptación tecnológica TAM de Davis. Ese modelo dice que ante una tecnología nueva que siempre los usuarios de utilizar la percepción de la facilidad de uso. Y si se aceptan estas dos percepciones, tiene la intención de uso y luego se usa. Pues entonces, basado en esta, primero, yo diseño, ¿vale? La implementación práctica en el diseño de prompt, ¿vale? Primero, yo diseño de las preguntas de las prompt que los estudiantes puedan utilizar en casa para interactuar con la IA, para cumplir el tercer paso del diario de aprendizaje. Y los prompts aquí se dividen en cuatro criterios o en cuatro criterios descriptores de la adecuación, la coherencia, la corrección y el alcance.